¿Qué le pasa al primer ministro israelí? Insiste en que no parará hasta eliminar completamente Hamás, pero tiene miedo porque está notando que Israel se encamina hacia el aislamiento internacional. Ya su socio imperial le está advirtiendo: «Te vas a quedar solo». Podríamos quedar aislados, ha dicho Netanyahu en una reunión de su gabinete, y advirtió que Naciones Unidas puede resolver bloquear a Israel si la ayuda humanitaria no fluye. ¿Es este el único problema que enfrenta el primer ministro? ¿No está influyendo también la oposición de Hamás y la presión interna no está siendo determinante? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en reunión con su gabinete, ha reconocido que pudieran quedar aislados si no reconocen las posiciones de ciertos países ante la situación en Gaza. Esto lo dijo ante una discusión de sus ministros que pedían acelerar aún más los bombardeos sobre el sur de la franja. Hay países cuyas posiciones tenemos que tener en cuenta. Si no lo hacemos, al final habrá una decisión de la ONU para imponernos un bloqueo, expresó ante su gabinete, y admitió que una resolución de Naciones Unidas podría declarar un bloqueo a Israel. El mundo entero estará contra nosotros, declaró. El diario The Times of Israel publicó un reporte del Canal 12 donde se informan citas de una reunión del gabinete de gobierno cuando varios ministros criticaron el manejo del conflicto en medio del creciente número de soldados caídos de las fuerzas de defensa de Israel. Resulta que los ministros criticaban que se estaba bombardeando menos en el sur que lo que se había hecho en el norte de la Franja de Gaza y reclamaban la presencia del jefe del ejército, Herzi Halevi, para que explicara por qué. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, expresó que en el norte de la franja los habitantes no obtuvieron alimentos ni combustible y el número de soldados de las fuerzas de defensa caídos no era tan grande como ahora. Aquí fue donde Netanyahu retrocedió. El ministro pedía cortar toda ayuda humanitaria a Gaza. Fue una línea roja que no quiere trasponer porque puede llevar al aislamiento, y acelerar la derrota significa dejar de recibir la ayuda de cierto país del norte y terminar con el comercio que le permite mantener las operaciones en Gaza. Lo que Israel presenta como acciones victoriosas de su ejército está soportado por el apoyo de Washington, que además de suministrarle armamento, lo protege militarmente en el área y políticamente vetando cuanta resolución se ha presentado en Naciones Unidas. No es lo mismo lanzar bombas impunemente contra un enemigo que no tiene defensa antiaérea que enfrentarlo por tierra. Allí es precisamente el combate y las fuerzas de defensa israelíes sufren bajas. Allí el invasor es atacado y recibe una respuesta. Los enfrentamientos con Hamás han echado por tierra el mito de la invencibilidad del ejército israelí. Cientos de bajas han sufrido los israelíes en los combates de la Franja de Gaza y no han logrado una ocupación efectiva ni eliminar a los líderes del movimiento yihadista palestino. Esto se está reflejando en la sociedad israelí, que aumenta sus reclamos por el regreso de los rehenes, pero también de los movilizados para la agresión a Gaza. El aumento del número de caídos está influyendo negativamente en la aceptación de Netanyahu. En una sesión del Parlamento israelí, decenas de familiares de víctimas y rehenes abuchearon al primer ministro mientras este pronunciaba un discurso. Expresaban así el rechazo a la manera en que Netanyahu había conducido las negociaciones para el retorno de los prisioneros. Desde la tribuna de invitados, los padres de varios rehenes portaban carteles con las fotografías de algunos retenidos y gritaban en repetidas ocasiones «ahora», en referencia a entablar negociaciones para el retorno con vida de sus familiares. Durante su intervención, Netanyahu se dirigió a los familiares y defendió la presión militar ejercida en Gaza. Sin esa presión no hubiéramos logrado la liberación de más de 100 rehenes, dijo. Pero todos saben que eso no es cierto. Fue Hamás que impuso sus condiciones en el acuerdo de noviembre. A las continuas presiones de la población israelí se suma la opinión pública internacional y su continua repulsa por los miles de víctimas de la población civil, más ahora que Washington ha tenido que admitir que Netanyahu tiene que aflojar la mano y dejar de agredir indiscriminadamente. Por eso, el primer ministro habla de victoria. Aunque Netanyahu públicamente habla de victoria total, de desaparecer a Hamás, en realidad necesita al menos una victoria, cualquiera, porque hasta ahora no ha obtenido ninguna y tiene que demostrar que está haciendo lo que se necesita.
El triunfalismo proclamado por Israel no es tal. Los bombardeos, las más de 20.000 víctimas civiles, sin contar las que se encuentran bajo los escombros de las ciudades, sumado al desastre humanitario creado en la Franja de Gaza, son hechos contundentes que constituyen una vergüenza para el país y la humanidad. Por eso, a pesar de sus proclamadas ansias de victoria sobre Hamás, el primer ministro ha tenido que retroceder, dar un paso atrás ante su gabinete y recordarles a sus ministros que se verían aislados completamente, que el mundo podría aplicarles un bloqueo total. La reticencia de los ministros israelíes ha aumentado a partir de los combates que en los últimos días se han desarrollado en la Franja de Gaza y en los que los combatientes de Hamás han hecho pagar un alto precio al invasor, tanto militar como políticamente. Durante los días 21 y 22 de diciembre, 14 soldados israelíes perecieron en la Franja de Gaza en una de las jornadas más adversas para las fuerzas de defensa de Israel desde que comenzó la ofensiva terrestre, recoge el medio estadounidense Político. El conflicto en Gaza está cobrando un precio muy alto, admitió en días pasados el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, después de que las fuerzas de defensa de Israel confirmaran oficialmente la caída en combate de 14 de sus soldados durante el fin de semana. Los militares cayeron mientras combatían en el centro y sur de Gaza, lo cual, según el medio, demuestra que Hamás todavía está oponiendo una dura resistencia al avance del ejército, a pesar de las afirmaciones de representantes oficiales de Israel de que el movimiento palestino había sufrido un duro golpe. En este contexto existe un creciente descontento con el gobierno de Netanyahu, al que muchos critican por no haber protegido a los civiles. Recientemente miles de personas se manifestaron bajo la lluvia en Tel Aviv coreando «Bibi, Bibi, ya no te queremos». A su vez, apunta el medio, Netanyahu evita asumir responsabilidad por los fracasos militares y políticos que condujeron al inesperado ataque de Hamás el 7 de octubre, diciendo que responderá a las preguntas difíciles tan pronto como terminen los combates. Que está obligado a retroceder lo demuestra no solo el peligro de quedar aislado ante el mundo y el repudio que está recibiendo de sus conciudadanos, sino que ha comenzado a establecer principios sobre los que estaría dispuesto a negociar un alto el fuego permanente en la franja. Quizá esta podría ser la única victoria que se anote en la actual crisis. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.